Hola, buenas tardes. Vamos a esperar unos minutos a que se sume más gente para poder empezar la entrevista a Pablo Díaz. Hola, ahí veo sus mensajes. Vamos a esperar a que se conecte Pablo también, que todavía no está. Ahí está Pablo. Bueno, esperamos unos minutitos y empezamos. Bueno, les voy contando que la entrevista va a durar alrededor de 40 minutos y luego vamos a dar espacio para las preguntas que quieran hacerle y que él pueda responder también, por supuesto. Bueno, en 2 minutitos estamos arrancando y 5. Ahí se van conectando algunos. Esperemos que la tormenta no produzca desperfectos técnicos. Hola, Katy. Bueno, vamos a invitar a Pablo a que se una a la videollamada. Vamos invitando. A ver, no sé qué pasa. A ver ahí. Hola Pablo, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No sé si me escuchan. Sí, sí, acá se escucha bien. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Fíjate que hay algo que está haciendo ruido, no sé si estás conectado desde el celu o desde la compu, de las dos cosas. Puede ser Desde eso. el estudio, pero no.
A ver ahora. Hola, hola, ¿ahora me escuchas bien? Sí, sí, ahora sí, recién se escuchaban unos ruiditos del sonido. Bueno, 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 si querés te voy presentando, así empezamos, ¿te parece? bueno, dale. Bueno, en el marco del Día Nacional por el Derecho a la Identidad, hoy 22 de octubre, comenzamos la entrevista en vivo con Pablo Díaz, sobreviviente de la Noche de los Lápices, que bueno, nació en La Plata, no sé si se puede decir el año de nacimiento, el 26 de junio del 58, vamos a ponerle un poco de humor. Bueno, Pablo sobrevivió al hecho que todos conocemos como la Noche de los Lápices, sucedido en septiembre de 1976. Digo en septiembre porque, bueno, la fecha conocida es el 16, pero antes y después de ese día se sucedieron secuestros a estudiantes de las escuelas secundarias durante la última dictadura cívico-militar. Bueno, no sé si querés agregar algo o si querés que empiece Sí, con las preguntas. no, les cuento un poco rápido en cómo llegamos al 16 de septiembre del 76. Indudablemente, todos los chicos que están ausentes en carácter desaparecido, yo siempre digo que nosotros se tienen que ubicar en que tuvimos 2 años o 3 años de vida, no más. Porque si nos vamos a Claudia Falcone, que tenía 16 años, o a Panchito López Montaner, que tenía 15 años, indudablemente uno no puede ir muy para atrás en cuanto a la vida, porque yo siempre digo que uno tiene memoria continua a partir del primer año de la secundaria. Para atrás tiene fotos, pero en el primer año de la secundaria ya tiene memoria continua y sabe y recuerda continuamente lo que hizo esos años. Nosotros, al tener 15, 16, 17, no podemos ir muy para atrás. Así que les voy a contar muy rápidamente nuestros 3 años de vida para que llegar al porqué de nuestro secuestro en una dictadura cívico-militar. Nosotros empezamos en el año 1973, en primer año, con el advenimiento de una democracia, luego de un golpe de Estado que se iba, que no fue el del 24 de marzo del 76. Nosotros ahí peleamos, hay que ubicarse que en la ciudad de La Plata es una ciudad netamente universitaria, con una periferia fabril de Berisso y Ensenada, petroquímica, siderúrgicas, astilleros, fábricas, y el tema, una ciudad, por así decirlo, muy convulsionada en esos tiempos. Todos teníamos hermanos mayores en la universidad y todos teníamos un sentido de los centros de estudiantes universitarios. En 1973 decidimos bajarlos al ámbito de la escuela secundaria, pero salió una resolución del Ministerio de Educación de la Nación en que los centros de estudiantes de la provincia de Buenos Aires tenían que ser dirigidos por autoridades de la escuela, cosa que nosotros nos opusimos porque necesitábamos y requeríamos nuestra propia organización y la búsqueda de nuestra síntesis como estudiantes y adolescentes. La consigna se llevó a cabo sobre participación y centros libres. Logramos esa lucha y logramos la finalidad de que nos organizáramos nosotros mismos. En los colegios dependientes de la Universidad Nacional de La Plata, las elecciones fueron a través de agrupaciones políticas partidarias. Estaban los peronistas, los radicales, los comunistas, los socialistas. En otros colegios fueron con nombre de fantasía. Esto no quería decir que muchos chicos adolescentes no estuvieran en agrupaciones políticas partidarias, pero las listas se llamaban Mujer Maravilla, Batman, Robin, y en otras escuelas, como en el caso mío, de mi escuela, se dio por 2 delegados por división, un titular y un suplente. Esos iban a una asamblea y se llegaba
a la instancia del presidente y secretarios de comisiones. Llegamos a 1974 muy rápidamente, porque acuérdense también que para el adolescente o el joven los años y los días pasan muy rápido, entre el amor, la seducción, la calle, los eventos, la fiesta, la cerveza, el vino, pasa todo muy rápido. 1974 en los centros de estudiantes, que estábamos organizados en 19 escuelas, no es un dato menor, hicimos la coordinadora de estudiantes secundarios. Pero ¿qué pasó? En esa coordinadora salió una comisión de apoyo escolar en los barrios populares, como también en ir a trabajar en forma solidaria a los barrios populares. Digo esto ¿por qué? Porque La Plata, una ciudad de clase media prioritariamente en esa época, para nosotros que teníamos el individualismo del consumo de nuestras familias de clase media, profesionales, el ir a los barrios populares no deja de ser un descubrimiento. ¿De qué? De la pobreza. En el tema del apoyo escolar, nosotros fuimos a unos barrios que tenían unas migraciones, padres de nuestros compañeros de algunas escuelas, que eran de países limítrofes como Bolivia, Paraguay, etcétera, que no sabían leer y escribir. Entonces, el hecho de ir a dar apoyo escolar, que fuimos generalmente a veces con los compañeros universitarios de la Facultad de Medicina, en el que también se vacunaba, pero pasó una cosa interesante, operativos de jóvenes en esos barrios populares, porque en su momento, paradójicamente a lo que estamos viviendo hoy, había un mal, una enfermedad que llamaba mal de Chagas, que era producto de un insecto que llamaba la vinchuca, y había que pintar las casillas y hacer correr el agua estancada. A esos operativos fuimos en los barrios populares. Pero esto lo digo porque de ahí nos nació la sensibilidad social. Teníamos, muchos de nosotros, la instancia inspiradora de la política, por un pensamiento crítico ya emanado desde nuestras propias experiencias de calle. Pero la sensibilidad social nace de la vergüenza de la pobreza. Sensibilidad social. ¿Y qué le agrega el adolescente y el joven? El amor. El amor. Porque el adolescente sabe que la felicidad es con otro. Porque los secretos del adolescente en la calle, y si volvemos a la identidad, nuestra identidad se forjó en la calle, se forjó entre el amor a nuestras compañeras o a nuestros compañeros, se forjó en los poemas. No hay que olvidarse que de los 346 adolescentes desaparecidos o asesinados, todos escribían poesía y nuestras compañeras tenían un diario íntimo en el que escribían a quién querían, amaban y qué deseaban y qué soñaban. Entre el hecho de poner en un poema te amo y te quiero, poníamos cuándo íbamos a poder cambiar el mundo. Pero ¿qué era el mundo para nosotros sin la tecnología de hoy? El mundo era esos barrios populares. El mundo que nosotros veíamos de cambiar eran esos barrios populares, no ir a Barcelona, ni a Roma. No, no, ese era el mundo que nosotros soñábamos cambiar. Y al amor, ¿qué se le agregó? El compromiso. 1975, sensibilidad social, amor, encuentro, compañerismo, grupo. Le agregamos el hecho que en una crisis económica muy profunda, ¿cómo reconoce el adolescente la crisis económica? Por las tensiones de los padres, por las tensiones que se viven en la cocina o en la habitación de los padres cuando se encierran y dicen que la plata no alcanza, o porque quedan desocupados, o porque los alimentos todos los días se aumentan, y entonces los compañeros de los colegios industriales de la zona de Berisso y Ensenada, en que sus padres eran prioritariamente trabajadores fabriles, duros, de fierros,
como son las escuelas técnicas de oficio, tal vez albañilería, soldadura, electromecánica, y los compañeros de las escuelas nocturnas, que son los compañeros que trabajan de día, plantean el boleto estudiantil secundario gratuito. ¿Pero por qué lo plantean? ¿Por qué este planteo tan sencillo, tan simple, se convierte en una instancia de lucha? Si hoy un sueldo mínimo está en 16.000 pesos y un compañero tiene un transporte de 400 pesos, 400 pesos en 16.000 pesos es mucho. Y nosotros veíamos cómo alivianarle el bolsillo a nuestros padres, pero por el otro lado había abandono de compañeros en base al costo. No hay educación gratuita. Puede ser más flexible, más oxigenada la educación gratuita, pero hay un costo en ese tiempo de guardapolvo, en ese tiempo de cuadernos, en ese tiempo de lapiceras y en ese tiempo de transporte. Y esto era un costo muy grande para los compañeros. El boleto estudiantil secundario tiene una instancia solidaria, tiene una instancia de movilización. Nada, ningún derecho social y ningún derecho estudiantil y ningún derecho trabajador o obrero nace de un repollo, sino nace de una instancia de antecedente histórica, sensibilidad social, amor, y el compromiso político de que nadie quede por fuera de la educación y el trabajo. Nosotros entendimos siempre que la oportunidad está donde se nace, porque la vivíamos, porque Víctor Treviño, un día, cuando me pasa a buscar los sábados a la mañana, y yo me robo en un bolso de mi casa yerba, arroz, azúcar, porque lo teníamos, porque la clase media lo tiene, porque la clase profesional tiene, y entrábamos a un barrio, le veo que él estaba lagrimeando, y le digo, ¿qué te pasa? Y me dice, ¿cuándo voy a poder sacar a Patricia de acá? ¿Quién era Patricia? La hermana de un compañero, del cual se había enamorado. Pero esos son los sueños de los jóvenes y los adolescentes, esa es la sensibilidad social, la capacidad de llorar, la capacidad de sufrir, la capacidad de angustiarse y la capacidad de la felicidad en función de cuando vos recuperás la posibilidad de que el otro sea feliz o pueda ser feliz. Entonces esto trae aparejado el logro del boleto por una gran movilización y llegamos a 1976. ¿Por qué llegamos a 1976 en la represión a los estudiantes secundarios de la ciudad de La Plata? En agosto de 1976, la jefatura de la policía de la provincia de Buenos Aires, intervenida por el ejército argentino, plantea que luego de la represión sobre los sectores universitarios, barriales y obreros, tenía que hacerse la represión sobre el movimiento estudiantil secundario y generar una paralización que tiene que venir a través del terror. ¿Y qué se produce? El secuestro sistemático de estudiantes secundarios, que son los que generaban un tipo de liderazgo. A partir del golpe se cierran los centros de estudiantes, se prohíben las agrupaciones políticas partidarias, y empezábamos a ver ausencias de quiénes, de profesores y directores, de maestros inspiradores. ¿Cuáles son los docentes inspiradores? Aquellos que te dan la posibilidad de la palabra, aquellos que saben tu nombre al entrar al aula, aquellos que te dicen Pablo, aquellos que te dicen Florencia, aquellos que te dicen Jorge. Esos son los docentes inspiradores, en el que te dejan hablar y en el que te preguntaban qué te pasa en los conflictos sociales, en tu propia casa, en la posibilidad del abandono. ¿Por qué? Pero en esa ausencia de docentes inspiradores y de autoridades inspiradores, nosotros generamos una resistencia
que fue pintar en el baño de las escuelas, fuera la dictadura militar y reapertura de los centros de estudiantes, porque eran el mecanismo organizativo y de encuentro. El adolescente tiene los secretos en la calle y generalmente tiene la militancia clandestina en la calle. Ahí tiene los secretos, con un compañero o una compañera, y más en la generación nuestra, donde nuestros padres y donde nuestros abuelos eran netamente autoritarios, y la estigmación a los adolescentes. No podíamos tener capacidad crítica. La primera vez que me mandan a la dirección o a un gabinete psicopedagógico en la escuela secundaria, fue porque el domingo había ido a este barrio popular y me había angustiado por la muerte de una compañera, de hambre. Y cuando voy el lunes, en la primera materia que tengo es biología, y la profesora nos dice, saquen una hoja, vamos a ver el sapo. ¿Qué tiene que ver el sapo en la realidad de la supervivencia? ¿Qué tiene que ver el sapo abierto en la instancia del dolor, de la angustia, de la pobreza? Ahí le genero un debate crítico de decirle que yo venía de una instancia social muy fuerte, donde los sueños y la realidad tienen una distancia abismal, abismal. Y me manda a la dirección de la escuela. Y viene una asistencia social y me pregunta por qué había hecho eso. ¿Qué es la educación? Le planteábamos. ¿Para qué me estoy preparando? Si para sobrevivir el hombre ha creado el sistema más perverso que pudo haber creado la humanidad, que fue el sistema capitalista. Porque para alimentarte y para tener una vivienda necesitas un papel, al cual le llamamos billete. Si no nacemos en la oportunidad de una herencia en nuestra propia casa económica y nacemos en esos barrios populares del abandono, con 14 viviendo en una habitación, con 8 viviendo en una habitación, ¿qué oportunidades podemos tener en la instancia de sobrevivir? Si no se consigue sobre educación y trabajo el papel, ¿cómo se puede llegar a conseguir? Y esto me lo dijo Francisco el año pasado. No me lo dijo un compañero en el ámbito de las agrupaciones políticas partidarias, sino el Papa. Y esto es tal cual como nosotros, él me da la síntesis de lo que nosotros vivimos. Y esa fue la excusa del secuestro. Pero la noche de los lápices se va cerrando. Y se cierra en el asesinato de 6 adolescentes, en el que pasan a tener una instancia simbólica, que es la incertidumbre de sus vidas. La desaparición forzada es la duda permanente. ¿De dónde están? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que puede pasar? Y son esos 6 compañeros que viven en el pozo de Banfield durante más de 3 meses, cuidando a mujeres y a compañeras embarazadas. Por eso esa larga agonía hasta su asesinato. Pero ¿qué pasa? Yo tengo un salvoconducto final y me convierto en testigo. Y cuando siempre supe que ellos estaban en carácter de desaparecido, pensé en la identidad. Pensé en la identidad que tenemos cada uno de nosotros como testimonio de vida, en el cual tenemos la instancia de la trascendencia. Cada uno de nosotros, tu madre o tu abuelo quiso trascender tu abuelo en tu madre, y tu madre quiere trascender en vos, y vos vas a querer trascender en tus hijos, que sepan que viviste, que sepan que tuviste una vida, que tuviste una creencia, que tuviste unos amores, que tuviste unos sentimientos, que exististe. Y esta es la base de la película de La noche de los lápices. Generar 3 particularidades: sensibilidad social, amor y compromiso
por más que seas adolescente, de un sueño en una sociedad en la que merecemos vivir todos. Y esto es la obsesión de la noche de los lápices convertida en mi cabeza. Porque la historia es una historia de amor. Porque la noche de los lápices es una historia de amor. Porque podemos hablar de la vida de los que no están, pero te puedo decir cómo besaban, te puedo decir cómo abrazaban, y te puedo decir cómo querían cambiar las cosas, y que nadie abandone la posibilidad de la escuela. Esta es la síntesis. Y paso a que me pregunten, ya que soy un apasionado. Dale, Pablo, la verdad es que en tu relato hubo muchos momentos emocionantes. Bueno, yo soy docente, creo ser una de las docentes inspiradoras, como vos dijiste, porque trato de darle siempre ese espacio a los chicos. Bueno, ahora desde la virtualidad no es como antes, pero bueno, trato de seguir dándolo. Bueno, te quería preguntar con respecto a algunas de las características que diste en tu síntesis, si sus padres sabían de su militancia. No, mis padres no, porque por eso la militancia era clandestina en muchos de nosotros, porque ellos, como testigos de varios golpes militares a lo largo de sus propias historias, porque la Argentina tiene, antes de la última dictadura cívico-militar, tuvo varias, ellos tenían miedo a nuestra participación. Hay junto con las represiones físicas, está la represión ideológica. Una de las necesidades del golpe militar, cívico-militar último, fue hacer desaparecer a la persona física, pero hacer desaparecer la capacidad de solidaridad colectiva, hacer desaparecer en cada uno de nosotros lo colectivo. Nuestros padres eran unas instancias individuales de libertad. ¿Qué quiere decir? De libertad de consumo. Eran individuales libertarios de consumo, en el cual pensaban en sí mismos sobre la instancia de la recreación, sobre la instancia del poder económico, sobre la instancia de la felicidad, pero no en la instancia colectiva. Podían haber ido a votar, pero tenían esa característica de que no militáramos, de la estigmatización. No había sobremesa familiar en la que nosotros podríamos o podíamos decir nuestra propia identidad. El adolescente a los 16 años, a los 15 tal vez, en la calle ya tiene su identidad sexual, política, social o religiosa. Pero no la podíamos manifestar en la mesa, porque teníamos lo correctivo de nuestros propios padres, en lo que ellos creían, no en lo que nosotros podíamos creer. No nos veían como sujetos políticos, que el adolescente ya de por sí lo es. Vos imaginate que votamos a los 16 años, ¿cómo no van a ser sujetos políticos? Pero no podíamos. Mi padre y mi madre nunca supo de mi militancia política partidaria o en las agrupaciones, ni siquiera en los centros de estudiantes. Y voy a decir una anécdota. Yo vivo en la casa de mi abuela, me voy a vivir con mi abuela a los 16 años, porque mi padre me encuentra hablando con mi mamá del Che Guevara y me echa de casa. Y me voy a vivir con mi abuela, que me dejó ser peronista, que me dejó tener una referencia del Che Guevara y me daba de comer, como son las abuelas, y me daba una cama y me escuchaba. Me podía discutir como son las abuelas, pero bueno, esos eran nuestros padres, muy conflictivos. No todos, hay excepciones. Los padres de Claudia eran militantes políticos peronistas. Entonces ella tenía más flexibilidad en sus 16 años en la instancia de su militancia, que era en la UES.
en la Unión de Estudiantes Secundarios, en los cuales yo también formé parte. Pero bueno, esa era la síntesis, ¿no? La mayoría, la generalidad de nuestros padres no sabían de nuestra propia militancia. Nuestros secretos estaban en la calle, nuestra consolidación de la identidad fue en la calle. Bueno, te sigo preguntando, vos te referiste a cuando te encontraste con tus compañeros en el pozo de Banfield. Bueno, luego de varios días a vos te secuestran el 21 de septiembre, a ellos el 16. ¿Cómo fue ese reencuentro? ¿Cómo fueron esos días con ellos? Con Claudia, quería saber específicamente también. Bueno, el, un día muy particular el mío, hoy, porque hoy salió la fecha del juicio al Pozo de Banfield que empieza el 27. Bien, de eso te iba a preguntar también. Ahora Hoy seguimos. hoy hablé con las hermanas, con los hermanos. Interesante el día de hoy. Yo hago siempre una referencia de que nosotros estamos vivos, pero los familiares en la instancia de los juicios tienen una necesidad de reivindicación de sus seres queridos, reivindicación en la instancia del juicio y castigo a los culpables. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, indudablemente yo no sabía qué era lo que estaba pasando. Yo el 16 de septiembre no estaba durmiendo en casa, estaba durmiendo en lo de un amigo. Y cuando voy al 17 a la escuela, me dicen, ojo, te están buscando, me dice otro compañero. Y yo me escondo, no voy ni siquiera a la casa de mi abuela. Yo duermo durante 2 días en una estación de servicio donde un compañero de mi escuela era sereno. Y a los 2 días llamo a mi mamá. Y mi mamá me convence de que vuelva a casa. Yo tengo una conversación con mi padre antes de volver, ya cansado. Vuelvo y ahí es cuando me secuestran a la noche. O sea que me estaban vigilando la casa. Mi padre me pregunta qué había hecho yo de mi vida para que me buscaran. Hay que reconocer que la clase media de las ciudades profesionales se avergonzaban de que su hijo era secuestrado, porque estaba en la instancia de que podía ser subversivo. Insólito, porque cuando a mí me secuestran a la noche y chicos del barrio van a preguntarle a mi madre en dónde estaba, mi madre de vergüenza les dice que yo había ido a Misiones a la casa de una tía. No le dice que me habían ido a secuestrar, pero tenía vergüenza de que pasara eso. Después hablemos de la clase media, de los sectores sociales complicados, individuales, que los pueden ver en la calle, pero pidiendo libertad. Pero bueno, volviendo. Yo me encuentro con los desaparecidos cuando estoy desaparecido. Me encuentro con un campo de concentración cuando estoy en un campo de concentración. Estoy una semana en una instancia de tortura continua en el campo de concentración de Arana. Donde la instancia de la tortura era el nombre de otro amigo, porque eso fue generando cadenas de desaparecidos y secuestrados. Cuando llego al Pozo de Banfield, nada, no hablo por mucho tiempo, hasta que alguien pregunta quién llegó. Cuando escucho la voz de chicos, acuérdense que teníamos 15, 16 años, y conocida, digo, soy Pablo, y ahí me los encuentro. Para mí fue una protección, para mí fue como cubrirme, para mí fue como estar protegido,
volví al grupo de la calle, volví al grupo de compañeros, volví al grupo que tenemos todos en la vida como necesidad, al tener amigos en los cuales nos podemos llegar a recostar, a relajarnos. Y al estar de espalda, con espalda de Claudia, durante más de 3 meses, por una división de 10 centímetros, sin saber el día y la noche, y al hablar, al preguntarme ella, Pablo está despierta, o yo, Claudia está despierta, y hablar, me enamoré. Pero no lo digo con instancias crueles, me enamoré, me enamoré. Me enamoré por la necesidad de protegerme. Y nosotros hay que acordarse que pasamos Navidad, donde nuestros deseos eran papá, mamá, porque no hay héroes, no éramos héroes. Pensábamos en milanesas si teníamos hambre, pensábamos en juntarnos en una plaza, volver a la plaza y tomar cerveza. Pensábamos en nuestros sueños. Porque esa es la militancia. La militancia es el amor. La militancia es que te necesitas algo más. El hecho de decir que te quiero. No sé, un perfume, un aroma, una flor, necesitas algo más. Un regalo. Y el hecho de cantar juntos, el hecho de, al margen del encierro, al margen de no caminar, porque nosotros ya estábamos para la muerte, ya estábamos para el asesinato. Y hubo momentos en que lo pedíamos por soledad. Entonces teníamos que volver a romper la soledad. Por eso digo, porque nunca nosotros pensamos en la muerte, nunca militamos pensando en ir a la muerte. Pensamos en reproducir la vida, pensamos en el beso, en déjame besarte. Y eso es muy importante. Lo meto en el horror un poquito y lo saco, ¿no? Con esta anécdota. Cuando yo pido ver a Claudia, cuando llega el salvoconducto, un salvoconducto que por esperar a las compañeras embarazadas a que tuvieran familia, que fue sobre diciembre de 1976, mi padre pudo llegar a una instancia de quien decidía la vida y la muerte, que a un coronel, en el que le pidió plata, y mi padre pagó como un secuestro extorsivo mi vida. Pagó con recursos económicos de mi familia. Y me viene a último momento el salvoconducto. Y yo pido ver a Claudia. Y cuando me llevan a su calabozo, alzado porque no caminaba, yo voy a un periodo de recuperación y estoy 5 años preso, legalmente. Y cuando estoy con ella, le digo, vamos a salir. Entonces ella me dice, Pablo, yo no voy a poder ser más mujer porque me violaron. Y yo siempre creí que eso era anécdota al lado de la soledad, del encierro, del dolor, de la angustia, del campo de concentración. Creí que eso, del hambre, creí que eso era anécdota. Y no era anécdota. Lo más preciado que tiene una compañera es la decisión de con quién hace el amor. Lo más preciado que tiene una compañera es su cuerpo. Y hoy me doy cuenta que ella fue una adelantada, también en el hecho del género. Y hoy me doy cuenta
que si hubiésemos salido, si hubiese salido ella, y ella hubiese quedado embarazada por un perverso, yo la hubiese acompañado a que no lo tenga, si me lo hubiese pedido. Y yo creo que ahí radica el amor, ahí radicó el amor. En tus palabras, como género, como mujer, como compañera. Pero hoy esto lo veo hoy. Recién hace 1 año y medio, 2 fiscales me preguntaron si había tenido abuso. ¿Cuántas veces testimonié en un juicio sobre la violación de ellas y el abuso de ellas? Y ningún juez adulto, maduro, me paró para que le cuente ese delito. ¿Era anécdota también para ellos? Entonces es muy importante lo que los compañeros adolescentes hoy en la calle han reproducido sobre el género. Y estas cosas en las que María Clara Ciocchini, 17 años, nos decía de rezar, recemos, y nosotros le decíamos, pero ¿dónde está Dios acá? En este campo de concentración, en el abandono, en la muerte, en la violación. Y ella seguía con sus creencias. Había sido Boy Scout, y había sido no solamente Boy Scout, había estado en una instancia de una orden en Bahía Blanca, y ella siempre decía que había terminado peronista porque era cristiana. Había encontrado de que esas 2 instancias tenían la misma percepción social de la pobreza. Interesante, porque yo la encontré en el peronismo, pero no en el cristianismo, pero he respetado a ella en su instancia, porque esa instancia de Evita, del Che Guevara, del peronismo, traía instancias muy de querer ser como uno. La representación, el adolescente lo tiene en una referencia, y esas referencias estaban a la orden del día. Pero bueno, de todo eso hacíamos, hablábamos, y en el último día, cuando me sacan, después de esa conversación, Claudia me dice que no la olvide, como los chicos, y yo les hago el juramento de que iban a salir, y para mí, siempre el testimonio en el juicio de la Junta de Comandantes, en los distintos juicios, tuve la obsesión de que salieran del pozo de Banfield. Tuve la obsesión de la identidad, tuve la obsesión de la existencia de ellos, que los conozcas, que supieras de Claudia, que te referencies vos en Claudia, que vos te sientas Claudia. Y tuve la necesidad de hacer La Noche de los Lápices como película. Cuando veo en una plaza de la ciudad de La Plata las fotos puestas por un organismo y veo que la gente común se detiene y ve las fotos y los veía a que los desaparecidos eran feos, lindos, gordos, flacos. Digo, claro, lo audiovisual, se los tengo que mostrar. Tengo que hacer la película para que los vean. Y creo que esa fue la referencia. Los pude sacar, sin duda, del pozo, porque hoy conocen la historia, los conocen a ellos. Y me pude relajar, como para, si vos me preguntás, voy a contar una fantasía y un miedo. Mi fantasía es que cuando la naturaleza me lleve, no antes, los vuelva a ver,
y les pregunte si como sobreviviente hice todo lo que esperaban que hicieran para salir de ahí. Y mi miedo es ir más viejo y verlos a ellos tan jóvenes. Sé que Claudia me diría que soy un boludo y me agarraría de la mano. Pero bueno, ese es mi miedo y esa es mi fantasía. Tuve la obsesión en la instancia egoísta de querer hacerlos aparecer. Para terminar, te digo rápido, me hablaban del romanticismo alemán. El romanticismo alemán no es tanto como el romanticismo argentino. No, nosotros somos mejores. ¿Por qué? Goethe, un novelista alemán, creó un personaje que llamó Werther o Werther, que tenía 17 años, y una novia que se llamaba Carlota. Carlota tiene una enfermedad y antes de morir le dice a Werther que la recuerde siempre, que la haga aparecer, que no quería desaparecer. Y Werther le escribe cartas. Pero ¿qué hace Werther o Werther? Se suicida. Y Carlota desaparece. Claudia es consciente que yo viví para que ella apareciera. Que yo estoy acá para que ella esté libre, para que ella esté viva. Esa es mi obsesión personal, privada, al margen de la militancia política partidaria, al margen de dónde puedo militar. Yo tengo una actividad privada, pero mi memoria es popular, sin duda. Bueno, te hago dos preguntas. Son las 8 menos 10, a las 8 esto se va a cortar. De todas maneras podemos retomar igual para no cortarlo así, porque la verdad es que hay mucha gente que está interesada en el relato por los comentarios y también emocionada porque, bueno, es imposible no emocionarse. Bueno, te quería preguntar con respecto a, bueno, a Claudia o a cómo se la ha recordado durante estos años, si habías tenido la oportunidad de leer la biografía que escribió Leonardo Marcotte sobre ella, luego de varios años de investigación. Sí, yo respeto muchísimo cómo lo puede recordar su familiar. A los desaparecidos tienen necesidad de recordarlos algunos hermanos o hermanas o madres como militantes populares y revolucionarios. Otros tienen necesidad de recordarlos sin militancia política partidaria, sino como hijos y hermanos. Nunca voy a ir en contra de cómo tiene la necesidad de recordarlo un familiar a su ser querido, nunca. Que lo recuerden como revolucionarios me encanta, que lo recuerden como no revolucionarios también me encanta. Mirá, les voy a decir una cosa muy rápidamente, una anécdota. Yo hago la película 10 años después del hecho de lo que nos pasó. Cuando voy a la casa de Claudia, le pido a la madre poder filmar en su casa, en el cuarto de Claudia, que está filmada en nuestras propias casas la película. Cuando entro al cuarto de Claudia, la madre me dice, mirá, ¿te acordás? El cuarto estaba tal cual, 10 años después. Pero no solamente eso, en el ropero estaba la ropa de Claudia, que es la que usa la actriz en la película. ¿Cuántas veces le dije a Nelva Falcone, a la madre de Claudia, que la habían asesinado? Pero ¿por qué 10 años después todavía lo seguía esperando?
Esa es la tragedia de la desaparición forzada de personas. Porque nosotros tenemos por culto el velatorio, pero el velatorio tiene la instancia del adiós. Cuando vemos que nuestro ser querido no nos besa más, no nos habla más, no nos acaricia más, y entonces viene la resignación del adiós, donde saldamos las deudas, donde le decimos a nuestro abuelo, a nuestro padre: ¿te acordás el mate que no te di? Bueno, yo estaba enojado. Bueno, yo estaba enojada ese día. Y ahí saldamos la deuda, en el velatorio de la resignación, del adiós a nuestro ser querido. Pero si no han tenido la oportunidad los familiares de esa instancia, ¿cómo los pueden recordar? Entonces la biografía es contada muchas veces por la necesidad de que sea lo mejor posible en la figura de lo que ellos representan o quieren que representen. No necesito biografías, sé lo que pasé con ellos individualmente. Pero mi recuerdo a veces no está tan en la instancia política partidaria. Eran mis amigos. Me enamoré. Y cuando vos te enamorás, no sé si pesa más la militancia política partidaria de la UES en Claudia que la necesidad de la protección que me dio al hablarme. Está bien. Bueno, continúo. Bueno, vos te referiste hace un ratito al juicio. Va a empezar dentro de unos días, si no entendí mal. Me entero por vos de esta noticia. La verdad que estoy muy contenta porque sé que iba a comenzar en mayo y se pospuso por la pandemia. ¿Qué expectativas tenés en cuanto a este juicio y qué novedades hay además de la fecha? Nada, voy por los familiares, voy por los 16 de septiembre, en el aniversario, tengo una angustia muy grande, que es que la madre o el familiar o el hermano o la hermana se han levantado siempre con la silla vacía, ni la cama vacía de su hermano o de su hijo. Y por el otro lado, tengo el disfrute del homenaje de los adolescentes a la noche de los lápices, en las marchas. Los veo ahí. Me ha pasado en la anécdota de que ha venido caminando, yo he estado con la hermana de Horacio Húngaro al lado, y un adolescente venía con la foto de su hermano. Y la paré, yo con la hermana al lado, y le digo: ¿quién es? No, es Horacio Húngaro, me dice, uno de los chicos de la noche de los lápices. Y yo le digo: ah, mirá vos. Le digo: bueno, esa es la hermana. Y el disfrute es que la hermana ve a su hermano ahí, detenido en el tiempo, pero en la cara del adolescente, en la cara de otro Horacio o de otra Claudia. Y esto es importante. Cuando me dicen por qué valoraste más el boleto estudiantil secundario que la militancia política partidaria, tal vez. Porque yo siempre dije, el movimiento obrero tiene el 17 de octubre, los universitarios tienen la reforma universitaria, y quise darle el orgullo al movimiento estudiantil secundario en el derecho ganado del boleto estudiantil. Hoy 5 millones de adolescentes usan el boleto. Entonces esa es una instancia de orgullo y simbolismo para el movimiento estudiantil secundario, al igual que la legalidad de los centros de estudiantes. Creí siempre más importante eso, de que se sientan fuertes, de que se sientan adultos, en la responsabilidad que tiene el adolescente en función también de ser sujeto político sobre dónde quiere vivir. Y esto me parece también que fue un logro, tal vez. Bien, y en cuanto al juzgamiento a los culpables o a los posibles culpables. Me encanta porque lo necesito, me encanta porque lo necesitamos, como la creación del nunca más, como la creación del juicio y castigo de los culpables. Sí, creo que es importante.
voy a dar el testimonio. Y tal vez después del testimonio le pregunte a un hermano, como me pasó en el juicio a la Junta de Comandantes. Nombré a tu hermana. Bueno, si querés vamos finalizando, me fuiste respondiendo un montón de preguntas sin que yo las hiciera, o sea, antes. Acá hay muchos mensajes en el chat, bueno, mensajes positivos, todo un honor poder escuchar tu testimonio, emocionante. Que Dios te dé buena y bendecida vida, excelente, la memoria como lucha siempre presentes. Todo muy, muy positivo, la obsesión como acto de amor, no puedo parar de llorar, el amor vence al odio. Bueno, la verdad que quiero agradecerte, bueno, en nombre del sindicato de Suteba Varadero, que hayas aceptado esta invitación y que nos hayas dado la oportunidad de poder hacer esta entrevista en vivo. Es la primera entrevista en vivo que hago. Creo que salió bastante bien. Y bueno, agradecerte y decirte que seguimos tu lucha, que todos los años lo hablamos en la escuela a este tema y que la pandemia no lo ha hecho pasar desapercibido. Sí. Bueno, les agradezco y saber que uno no está solo. En la pandemia me trajo que adolescentes de todo el país he podido estar, charlar, nada, y me parece que eso es importante. No hay una verdad única, revelada. La instancia mía siempre fue de que me escuchen y que respeten lo que puedo decir, porque me parece muy interesante la posibilidad de que muchas veces las víctimas tienen esa necesidad, a veces, ¿no? Los sobrevivientes tienen esa necesidad. Yo siempre recuerdo tener más memoria en que la vida es bella, en que no pienso. Miren, hay una cosa muy importante. Hago un gran esfuerzo para acordarme de los victimarios. Pero cuando voy a escribir un poema, puedo escribir los nombres de mis amigos. Así que eso es válido. Siempre recuérdenlo, que hay 5 segundos antes de que uno se va, un borde de cama, un baño cerrado, un banco de plaza, y se pregunta qué fue de uno. Y no hay placer más enorme de decir que uno hizo algo por otro. No hay placer más hermoso que el reconocer que uno generó solidaridad, sensibilidad social, y que quiso transformar para que todos seamos y vivamos en un país en el que nos merecemos vivir. Nada nace de un repollo, todo puede nacer de nuestro amor. Bueno, Pablo, muchas gracias de nuevo. Antes de que se corte, porque se va a cortar cuando sea 1 hora, quiero destacar que están presentes los chicos de la UES, Varadero, Claudia Falcone, que hace unos meses se juntaron y que bueno, que estaban contentos por la posibilidad de esta entrevista. Los quiero y creo que me quedé en la UES, pero bueno, no lo digamos muy fuerte. Bueno, muchísimas gracias. Ahora, bueno, voy a guardar el video y quiero decirte que seguramente transcriba esta entrevista. Soy casi comunicadora social, me interesa tener esta entrevista por escrito. Muchísimas gracias, Pablo. No, gracias a vos, en serio, por tener esta virtud. Gracias. Gracias. Te mando un abrazo.